Bueno, mientras ponen la presentación, dar las gracias a Paco, Adrián y Lucía por invitarme al evento, que la verdad que es un lujo, sobre todo con los invitados que tenemos. Tengo una compañía que la última vez que la presenté fue a dos personas que admiro, como son Dani y Paco, y teníamos una hora de tiempo y quedaron bastantes dudas. Y entonces me he aventurado a presentarla en 20 minutos en este evento y ser capaz de explicarla. Es algo que va a ser bastante complicado, pero que voy a intentar con mis fuerzas. Al final, Ryman Healthcare es una compañía que está en Nueva Zelanda, que se beneficia de una mega tendencia en la que los fondos de private equity llevan invirtiendo los últimos 10 años y los últimos 2, 3 con más fuerza que nunca, a una valoración que, como veremos, para nada es exigente. Prácticamente cotiza el valor de los inmuebles. Entonces, la primera parte de la presentación va a ser intentar explicar el modelo de negocio. Son residencias de ancianos, que puede parecer un modelo de negocio bastante sencillo, pero en el caso del mercado neozelandés no lo es. Es un modelo de negocio muy peculiar, que no existe en Occidente, que está empezando a exportarse y que es bastante complicado de entender porque es muy enrevesado. Ryman Healthcare se crea en 1984. En 1983, Kevin Hitman, que es quien funda la compañía, va a una residencia de ancianos, ve las condiciones en las que vivían los residentes y dice, bueno, hay que cambiar esto en nuestra sociedad, en Nueva Zelanda, para que everything we do must be good enough for mom or dad. Básicamente que lo que nos gustaría a nosotros, para nuestros padres, pues que es lo que necesitan la tercera edad de Nueva Zelanda. En 1984 funda Ryman Healthcare, que a día de hoy es una compañía relativamente grande, que es la pionera en la industria y es uno de los puntos por los que tiene grandes ventajas competitivas. Sus localizaciones son de las mejores en Nueva Zelanda, por no decir las mejores. Y ha entrado hace un par de años en Australia. Tiene una cuota de mercado que es importante en un segmento como este, que entenderéis que la reputación en algo relacionado con las residencias de la tercera edad es clave. Tiene una cuota de mercado del 26,5% y no precisamente porque sean los primeros y los más grandes, sino por lo que vemos aquí, que es el reconocimiento de marca, lo que para mí es un moat. Ryman tiene moat por varias partes, uno de ellos es ha ganado los últimos 7 años el mejor servicio al cliente, y esto no es un premio que da una revista o similar, esto es un premio que votan los propios ciudadanos. Los últimos 7 años ha ganado la marca de más confianza en la propia Nueva Zelanda, o sea que es una marca con un buen posicionamiento, con una buena reputación, que lleva 40 años operando. Ha ganado el premio a la gestión de la demencia, han introducido un nuevo sistema en las residencias para gestionar a los pacientes de demencia de una forma especial, con unos cuidados especiales. Le han dado el premio a la mejor gestión en Nueva Zelanda y un premio que da el propio Ministerio de Salud de Nueva Zelanda, es decir, otro premio que tampoco se puede comprar, que es el 4-Year Certification, el Gold Standard, en el cual de las villas de Ryman el 81% tiene este premio, y en cuanto a los competidores, de media están en el 30-35%. O sea, considerablemente por encima, que son sistemas de auditoría en las villas que cumplan los criterios de excelencia que dictamina el Ministerio de Salud. Por lo tanto, tenemos una marca que en base a lo que acabo de comentar, desde luego que tiene reconocimiento y reputación. Pero además, no solo vale lo que voten los neozelandeses y demás, esto tiene que traducirse en números para poder verlo de una forma objetiva. El mercado de Nueva Zelanda en 2012 tan solo tenía 25.000 residentes de la tercera edad, que como digo es una mega tendencia que cada vez tiene más interés porque la población en la mayoría de geografías envejece. En 2022 estamos en 47.249, o sea, ha duplicado en un periodo de 10 años, lo cual no está nada mal, es un 7,2 de crecimiento anualizado. Ryman ha crecido desde 6.000 residentes en 2012, un market share del 24%, a los 12.500 actuales. O sea, ha más que duplicado y ha incrementado su cuota de mercado. Ha incrementado en un sector que de por sí crece, como veis, ha duplicado tamaño y no ha podido incrementar su distancia con respecto a los competidores, no porque no haya habido demanda, que las tasas de ocupación son del 98%, sino porque Ryman no ha sido capaz de producir nuevas villas para los residentes al ritmo que tenía de demanda.
Entonces, bueno, tasa de ocupación en los momentos más bajos del 97%, hemos visto el posicionamiento de la marca, hemos visto el crecimiento del market share y, como veremos después, las perspectivas, según John Lasalle, son de seguir creciendo, quizás no a tasas del 7%, pero sí a tasas del 5%, muy por encima del PIB. Vale. Todo esto, ¿cómo funciona Ryman? ¿Qué lo diferencia de las demás residencias que todos conocemos? Bueno, por un lado, cómo eligen dónde van a crear una localización y cuál es el proceso y cuánto dura, porque eso es algo muy importante para la tesis que veremos después. El primer año identifican una parcela en un lugar estratégico, una zona geográfica que tenga cerca núcleos urbanos para que los familiares no estén aislados, los residentes, digamos. Después de ese año pasan 2-3 años de consentimiento y council approval, que es un periodo largo, es conseguir los permisos del ayuntamiento para empezar a construir. Posteriormente tenemos entre 3 y 4 años para construir las villas y por último la apertura. En definitiva, desde que cogen el mapa y eligen dónde quieren construir, que han sido los primeros y por lo tanto tienen las mejores localizaciones con diferencia, les lleva más o menos 7 años de media. ¿Qué es lo que diferencia a Ryman? Imaginar, simplificando mucho, que pudieseis construir una urbanización y que los ocupantes de esa urbanización financiasen las 50 nuevas urbanizaciones que construiréis los próximos 40 años. Eso es más o menos lo que sucede en Ryman. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues básicamente el cliente lo que hace cuando ocupa una villa de Ryman, que no tiene nada que ver con las residencias que tenemos en España, son viviendas como las de las imágenes que tenemos aquí, en algunos casos son chalets, pisos de lujos, urbanizaciones y demás, no tiene absolutamente nada que ver y vives de forma totalmente independiente. Pues, ¿qué haces? La mayoría de los neozelandeses lo que hacen es vender su vivienda, un valor medio de más o menos $500.000 neozelandeses. Hay villas que tienen un coste de 1 millón, pero lo que hacen los neozelandeses es vender su vivienda para adquirir un derecho de ocupación en una villa de Ryman, que ellos escogen la localización en las villas que tengan capacidad para acogerlos. Entonces, eso es un adelanto. La villa es propiedad de Ryman y con ese dinero, imaginaros que la villa que va a ocupar tiene un valor de mercado, que realmente no es así, y veremos el matiz, de $500.000 neozelandeses. Con esos 500.000, ¿qué hace Ryman? Financiar las futuras villas. Por lo tanto, la clave del negocio de Ryman es que todos los ocupantes actuales están financiando toda la construcción futura a un coste cero, en una temática que es una mega tendencia absoluta, que solo el sector ya crece el 7%, y con el referente Nueva Zelanda, que es el que se lleva prácticamente todos los premios y donde todo el mundo quiere estar. Realmente me diríais, joder, pues si tienes que vender tu casa para adquirir un derecho de ocupación y ni siquiera es tu casa, tampoco es un buen deal para el cliente. Vale, pues para que sea un buen deal para el cliente, y os adelanto que es bastante mejor deal que el que hay en Europa, Ryman capa hasta un 20% ese derecho de ocupación. Tú pagas 500.000 y esos 500.000 se van devengando durante... Hay 2 casuísticas que veremos después, pero la estándar es un 4% anual durante 5 años. Es decir, el máximo que te va a cobrar Ryman es un 20%. Vivas los años que vivas. Eso como derecho de ocupación. Luego tienes que pagar los cuidados. Entonces, adquieres esa villa... no por el coste de la villa, por un 20% del coste de la villa. Y ese flotante lo utilizas para seguir construyendo. Si el residente abandona la propiedad por fallecimiento o porque se quiere ir, Ryman le devuelve el adelanto una vez encuentra un nuevo cliente o transcurren 3 años. Vale, pues en 40 años de historia, prácticamente, casi llegamos ahí, lo máximo que ha tardado Ryman en devolver un anticipo ha sido 6 meses. Este proceso lo que lleva es que los residentes estén en Ryman más o menos 8 años de media. Y como pagan de media durante 5 años, digamos que durante 3 años adquieren ese derecho de ocupación, que podríamos decir que es como un alquiler adelantado, de forma gratuita. Vale, esto es el modelo de adquirir el derecho de ocupación. Es el 50% de la tesis de Ryman. El otro 50% son los cuidados. Los residentes requieren cuidados en algunos casos, en otros no. Y esos cuidados y también el hecho de habitar ahí, tener derecho a ir a las actividades deportivas, bueno, pues... perdón, me he pasado de slide, que como no miro la pantalla. Hay 3 ingresos diferentes. Por un lado, venta de derechos,
que es cuando un inquilino paga el adelanto, el inquilino quiere vivir en una residencia de Ryman y adelanta el dinero. Esto sería la venta de derechos. La venta de derechos, la media de edad es más o menos 78 años, Ryman recibe ese dinero, estancia media 8 años y pasa por pérdidas y ganancias 4% anual, mientras que por flujo de caja pasa la totalidad. Segundo modelo de ingresos, reventa de derechos. Cuando un inquilino fallece o el otro se va, Ryman coloca la misma propiedad que si en primera instancia costó $1 millón neozelandeses, tras 8 años de media lo coloca por 1,25 millones de dólares neozelandeses. De media, un margen del 25% cuando recoloca la propiedad. Esto, como comprenderéis en el largo plazo, para los que sabéis cómo funciona el interés compuesto, que imagino que seréis todos, tiene una potencia gigantesca, porque si percibes un margen del 25 en la primera venta y percibes un margen del 25 cada 8 años, que es lo que se revaloriza el inmueble, en el largo plazo ha permitido que Ryman, como mínimo, cada 5 años haya doblado el beneficio. Eso sería la reventa de derechos, que también va con management fees. Y por último, las care fees, como os digo, las tasas que pagas por cuidados o simplemente por los servicios que te da al ocupar la vivienda. Son clientes en su mayoría que requieren asistencia. En el caso de Ryman, como es un servicio premium, está por encima de las tarifas reguladas que regula el propio gobierno. Ryman cobra una prima y es una comisión que los inquilinos pagan de forma semanal. Dentro de esas care fees hay 3 tipos. Bueno, hay determinados residentes que no necesitan cuidados, simplemente entran a una villa de Ryman y lo que tienen que pagar es un fee semanal en concepto de suministros, mantenimiento, actividades deportivas y demás. Entonces, todas las semanas pues tiene que pagar aproximadamente unos $350 neozelandeses de extra de servicios sobre los subsidios, que en algunos casos se los otorgarán y en otros no. El segundo es para aquella gente que vive en villas, pero requiere un cierto tipo de asistencia, no intensiva. Bueno, pues te permite, por un sobrecoste, son unas fees semanales más elevadas, tener housekeeping, tener derecho a una comida principal que te cocina un chef en tu propia villa, no tienes que ir a un comedor, sino alguien te va a cocinar, tienes monitorización 24 horas por si te sucede algo y evidentemente es un precio más elevado donde Ryman percibe más margen. Y por último, para todos esos clientes que requieren una asistencia aún más intensiva, sea en la propia vivienda de 24 horas con un médico, sea un hospital porque tiene una enfermedad crónica, sea una rehabilitación o, por último, un centro de demencia, que es donde hay más margen, pues tenemos otro tipo de fees más elevadas, en función del grado de asistencia es más elevado, para los clientes de Ryman. Por lo tanto, volviendo a cómo se devengan los derechos de ocupación, aquí tenéis un ejemplo que da la propia compañía, que es una vivienda de 500.000, se adelanta el dinero, máximo va a devengar un 20% en 5 años, por lo que Ryman va a acabar ingresando durante esos 5 años por P&L 100.000 y ingresa en el momento inicial los 500.000. Os decía al principio que es un 4% lo habitual, pero si el inquilino requiere una asistencia, en vez de ser un 4% anual, es un 10% más 5 más 5. Es decir, en vez de devengarse en 5 años, se devengaría en 3. Y la estancia media, como os decía, es de 8 años. Los adelantos deben devolverse cuando se encuentra otro inquilino si pasa un máximo de 3 meses. Y como os decía, más de 35 años ahora mismo, lo máximo que ha pasado ha sido 6 meses. Y Ryman, al ver que es un modelo que los propios clientes les encanta, de hecho se ha sometido a encuesta por medio del ministerio y ha salido que es un modelo, un win-win para ambas partes, lo que ha hecho es esos care fees, ese sobrecoste sobre el precio regulado, lo que pagan de más contra los comparables, puede acudirse a un modelo que se llama RAT, que es, pues si de los cuidados te cobran $350 semanales, en vez de estar todas las semanas pagando esos $350 de prima sobre el coste oficial, tú puedes adelantar 350.000 a Ryman en el momento actual y no pagar nada de prima. ¿Cuál es el beneficio para el cliente? Que si tiene el capital para adelantar, va a estar con los cuidados de forma gratuita. La prima, el coste regulado no. ¿A Ryman para qué le sirve? Para lo que veremos ahora, que tiene el pipeline más grande de su historia, para financiar nuevas construcciones por la demanda que hay
en esta tendencia. Y por último, ofrece la forma mixta. En vez de pagar $350 a la semana, pagas 175 y adelantas 175.000. Eso lo ha empezado a instaurar hace 2 o 3 años y actualmente ya hay unos 20 millones en balance de adelantos para temas de care fees relacionados con premium. Si vemos lo que le cuesta de media a los neozelandeses, que es lo que veis aquí, ¿cuánto paga al final un neozelandés por un servicio que es mucho más premium que el que tenemos aquí? Pues más o menos ahora mismo de media está pagando 40.000. Evidentemente hay inquilinos que están pagando más y otros que están pagando algo menos, pero 40.000 es más o menos lo que puede costar una residencia aquí en España, más o menos, no estará muy por debajo. Por lo que para Ryman es una relación exitosa a largo plazo porque financia las futuras villas a coste prácticamente cero y para el cliente tiene un servicio donde tiene una villa con todos sus amigos, en las propias villas, algo que tiene Ryman que no tienen los competidores, es que tienes los centros de demencia en la propia villa, por lo que, aunque tú te incorpores a la villa con 75 años, sabes que en esa villa, en esa urbanización, vas a pasar el resto de tu vida, porque los care fees, los cuidados, si te tienen que ingresar, si tienes demencia, lo tienes todo en la misma urbanización. Algo que los comparables, y aquí en España, también es bastante más complicado, tener acceso al modelo, ellos le llaman modelo continuum. Para saber cómo funciona desde el punto de vista financiero, en las ventas tenemos por un lado las comisiones de cuidados y de gestión y por otro lado la plusvalía del inmueble, lo que varía el inmueble año a año, que a mí personalmente no me gusta nada porque convierte la cuenta de pérdidas y ganancias en mucho más especulativa y volátil. En mi caso yo la transformo. Y desde el punto de vista de flujo de caja tienes las comisiones de cuidados y los avances de ocupación que te entran de golpe. Aquí tenéis las edades medias a las que entra cada uno de los residentes. Si es una unidad independiente, suelen entrar con 79 años, si es asistida con 85, y el periodo medio que suelen pasar, que como veis no varía, es una línea recta, que es interesante para saber los periodos medios de ocupación. Los números, bueno, pues si vemos la partida de ventas, parece una partida muchísimo más volátil de lo que realmente es, por el tema del fair value de los inmuebles, que digamos que emborrona todo. Si conocemos bien la compañía y entendemos gran parte de los aspectos que he explicado, yo lo que fabrico es un beneficio depurado que va bastante en línea con el que da el propio management de Ryman, que es, en vez de utilizar la variación de los inmuebles, que es muchísimo más nerviosa, utilizo por un lado lo que ingresan por care fees, por cuidados, por otro lado lo que ingresan de management fees, le resto depreciación y amortización, los costes operativos totales de operar la villa, por un lado le sumo el margen de venta. El margen de venta significa, si a Ryman le cuesta construir la villa 1 millón y la coloca por 1,25, el margen sería 25%. Y el margen de reventa es, si he vendido el derecho de ocupación por 1 millón, pasan 8 años y lo revendo, ese sería el margen de reventa, que el objetivo es un 25%. Para mí esto es un P&L mucho más depurado de lo que es Ryman, y como veis es prácticamente una curva ascendente perfecta, salvo en el caso del COVID, que por todos los aislamientos no se pudo construir, no se pudieron enseñar villas, no se pudo ocupar. Pero incluso en la situación actual, donde sigue habiendo restricciones en Nueva Zelanda y Australia, está por encima de los niveles de 2020. Los adelantos de ocupación, que al final es el core del negocio de Ryman. Los clientes vienen y dan adelantos de ocupación, y esos adelantos de ocupación, que es importante, una parte importante de la valoración, no es otra cosa que la valoración que da Ryman a los inmuebles. Para nosotros este inmueble vale 500.000, tú para ocuparlo tienes que pagar 500.000. Vale. ¿Cómo han evolucionado? Pues como veis aquí. Los últimos 5 años, teniendo en cuenta el COVID y todo lo que lleva aparejado, han crecido a tasas del 15%, los adelantos de ocupación. El crecimiento esperado no es que vaya a ser del 15%, como veremos a posterior va a ser bastante más elevado. Y es nuevo flotante para financiar las villas, que va a terminar llegando porque el pipeline, como digo, es el más elevado de su historia y lo veremos ahora. Los márgenes de ventas y reventas, ese objetivo que ellos tienen de entre el 20 y el 25, pues las bandas del 20 es la parte baja que rodea la curva, la línea, perdón, morado,
y nunca ha estado por debajo el margen del 20 y la parte superior es el 25. Como veis, siempre ha oscilado por el rango que ellos proyectan. ¿Cómo puede ser que una compañía de real estate, que el real estate es cíclico, incluso en un momento como 2008, que sería previsible que cayese con fuerza la valoración de los inmuebles, ni lo haya notado? Bueno, pues el secreto de Reimann y de entender todas las características del modelo de su negocio lo veremos en la posterior diapositiva, que es que ellos cobran de adelanto de ocupación de media un 27% menos que los precios de mercado. ¿Por qué hacen eso? Para cuando venga una caída de los precios inmobiliarios no tener que tumbar su margen y poder seguir cobrando el 20-25. Y al contrario, que es lo que ha sucedido, cuando venga una subida de los precios inmobiliarios con fuerza, lo que ha ocurrido en los últimos 15 años, ellos no llevan el margen al 30, ni al 35, ni al 40, se mantienen en el 25%. Por eso un management neozelandés que son tremendamente conservadores, transparentes y, en mi opinión, confiable. En el balance, otro de los aspectos que es muy importante entender es que ellos tienen lo que se denomina resales bank, que es esos derechos de ocupación que ya han sido colocados y que van a recolocar en el futuro próximo, ¿qué revalorización tienen? Es decir, sobre el precio que colocaron de 1 millón, si ahora vale 1,25, ¿cuál es esa cuantía? Pues ahora mismo el resales bank, lo que queda por colocar los años próximos, está casi en 2 billion de dólares neozelandeses, en máximos. Es decir, el portfolio actual en valoración latente está en máximos y eso es valor que va a aflorar en el futuro próximo. Y los contratos que están pendientes de firmar y en algunos casos, que es en los not settled, ya están confirmados pero no firmados, también se encuentran en máximos, salvo en 2022 que ha habido un cambio de CEO y esas dos variables ya no las reportan. Y lo que os decía de uno de los secretos de Reimann, en azul oscuro, perdón, tenéis el precio medio en las localizaciones en las que está Reimann. Y en naranja tenéis el precio que cobra Reimann. Bueno, pues como veis, en el caso de Oakland, que no es donde colocan con más descuento, el descuento sobre el precio de mercado es del 27%. Es decir, esos derechos de ocupación no los venden a precios de mercado cuando las normas, en el caso de los comparables, son así. Los venden con un descuento considerable para que los márgenes, incluso en una crisis inmobiliaria como 2008, prácticamente no les afecten. Una de las preocupaciones de los analistas, que son nuevos, los anteriores siempre tenían a Reimann en outperform, o sea, tenían una visión alcista, han entrado analistas nuevos que no entienden la compañía, hemos hablado con ellos y no la entienden para nada, y dicen, bueno, sí, pero Reimann tiene mucha deuda, vale, pero tenemos que entender que Reimann es una compañía inmobiliaria, el valor de sus activos es eminentemente inmobiliario. Vale, pues desde un punto de vista de loan to value, para los que no lo sepáis, es el valor de un inmueble con respecto a la deuda que tienes, lo normal, un banco español, es que te dé un loan to value del 80%. Es decir, tu deuda está prácticamente próxima al valor del inmueble. En el caso de Reimann, el loan to value es del 30%. Estamos prácticamente en un tercio, por lo que ¿es preocupante la deuda? Pues a nivel personal diría que con un loan to value del 30, que no lo tiene prácticamente ninguna inmobiliaria, no es preocupante la deuda. ¿Es preocupante la cobertura de intereses? Bueno, pues desde el punto de vista de la caja que genera, cubre más de 5 veces los intereses anuales, por lo que no es preocupante la deuda. Tenéis ahí los vencimientos, que sé que a mi amigo Daniel le encanta que se cite el tema de renta fija, y os diría también que los inversores en crédito, que en este tipo de aspectos son bastante más experimentados que los inversores en equity, hay un bono cotizando de Reimann y los inversores en crédito saben mucho mejor cómo funciona esto que los inversores en equity. Ese bono de Reimann ha caído en precio y la caída ha sido 100% por subida de tipos, que se puede medir porque en renta fija hay un concepto que se llama duración, que te dice ante una subida de tipos cuánto caería tu bono. Bueno, pues el 100% de la caída en el bono de Reimann ha sido de tipos y el 0% de la caída es por riesgo de crédito. La conclusión, los analistas de crédito, que saben, como digo, bastante más que los de equity, tienen cero dudas sobre la solvencia de Reimann y con un loan to value del 30% no me extraña. Perspectivas, bueno, pues
acelero porque no me va a dar tiempo. Lo normal es que Ryman todos los años inaugurase más o menos entre 500 y 700 nuevas viviendas. Vale, actualmente con el COVID está en 740, si no me equivoco, hablo de memoria, y esto ha sido por el COVID. Lo normal es que hubiese abierto 1.600 si hubiesen podido construir sin restricciones. El CAPEX que tenéis aquí desde 2006 se ha multiplicado, en 2006 era de 54 y ahora está en el entorno de los 700 millones. ¿Por qué? Porque, como os decía, es una megatendencia, no pueden cubrir la demanda que tienen una demanda por venir, por el baby boom y la población de las nuevas generaciones que va a cumplir más de 70 años, que es el público objetivo de Ryman, va a duplicarse en un tiempo no demasiado elevado, y eso ha conllevado que en 2009 había tan solo 8 villas pendientes de construir, 8 urbanizaciones, en 2017 había 17 villas y actualmente en 2022 hay 29 villas. Y como os decía, los últimos 15 años, cada 5 años ha duplicado el beneficio. Y en cambio ahora que tiene un pipeline de 29, la cotización ha sufrido con fuerza. Voy a pasar lo de industria y competencia porque si no, no me da tiempo, pero básicamente lo que veis aquí es que en Nueva Zelanda hay 332.000 personas con más de 75 años y en 2048 la estimación de John Lasalle es que haya 833.000, más que duplicar, casi triplicar. Ryman es el líder tanto en unidades como en número de villas y también lo que es el líder es la compañía que tiene más villas con asistencia, que es lo que veis en gris. Los comparables, muchos de ellos, no tienen la mayoría de las viviendas con asistencia, que es lo que genera mayores márgenes. Conclusiones. ¿Por qué ha caído Ryman? Que os vengo a contar una compañía que en mi opinión está tremendamente barata y tiene que ser porque ha caído. Compañía muy difícil de entender y eso, bueno, creo que ha quedado demostrado por lo explicado aquí. Acaba de salir del índice principal de Nueva Zelanda porque esa pérdida de market cap ha conllevado que la tengan que sacar del índice principal, lo cual desde luego no afecta a su valor. Ha tenido sobrecostes por el COVID de 60 millones, han entrado nuevos analistas que no la entienden, es una compañía muy difícil de valorar, ha habido cambios en el management, el antiguo management llevaba 20 años, y la valoración, en mi opinión, ¿cómo deberíamos valorar esto? Vale, pues si tenemos el valor de la empresa, que es el Enterprise Value, Ryman en el mercado cotizado vale tanto. Vale, ¿y cuánto valen los inmuebles según Ryman? Que lo podemos saber a ciencia cierta, porque recordemos que Ryman a los clientes le cobra lo que dice que vale el inmueble, no nos puede engañar. Si utilizase la valoración que hace Richard Ellis de los inmuebles de Ryman, me iría un 50% superior de la valoración que estoy utilizando. Es decir, los inmuebles, según la principal consultora de real estate de Ryman, valen considerablemente más lo que dice Ryman y yo estoy utilizando lo que dice Ryman. Vale, pues si utilizo la valoración de lo que vale la empresa entre el valor de los inmuebles, que recordar que tienen un descuento del 30%, estaríamos hablando de que el valor Ryman cotiza a 1,5 veces el valor de los inmuebles. Es decir, todo lo que os he dicho, el poder de marca, la reputación, la demanda, la megatendencia, simplemente 1,5 veces el valor de los inmuebles según Ryman, que están colocados con un 30% de descuento. Si no los colocásemos con descuento, que sería lo normal si queremos vender esos inmuebles, nos iríamos a 1,1. Es decir, Ryman cotiza al valor de los inmuebles. Siendo el líder del mercado, me repito otra vez. Entonces, si simplemente utilizásemos un múltiplo sobre los inmuebles con descuento de 1,8, cuando Ryman históricamente ha cotizado a 2,3, y cuando digo históricamente es los últimos 20 años, ha cotizado a 2,3 porque es una compañía de calidad, si me fuese por debajo de su media, que es 1,8, ahora mismo, eso no está actualizado porque ha caído tras la salida del índice, tendríamos un upside del 35%, hoy. Y esto conllevando que Ryman cada 5 años duplica beneficios, lo que conlleva una TIR aproximada del 15%. Es decir, tendríamos un 35% de upside al precio de hoy y estaríamos duplicando nuestra inversión cada 5 años, que es lo que ha venido haciendo Ryman los últimos 40 años. Y hasta aquí, perdón que me he pasado de tiempo, es una compañía complicada y muchas gracias a todos.
¿Lo activo? Ahí está, fantástico. Espero que no haya preguntas, que quiero ir a comer. Hay una. ¿Seguro que la quieres hacer? Bueno, porque te conozco, que si no... Bueno, Carlos, yo quería destacar la resiliencia del modelo de negocio, ya que he visto que tiene muy buenas tasas de ocupación, al contrario que el modelo de negocio europeo. Y luego parece ser que también la compañía es capaz de trasladar al cliente la inflación en cuanto a la construcción de nuevos activos. Si tú piensas lo mismo... Sí, eso se puede ver de forma objetiva. Al final no he podido comentarlo porque iba muy justo de tiempo. Las nuevas ventas, el margen de nuevas ventas, que es algo que se reporta en las cuentas financieras, ha sido el 22%. El problema de las nuevas ventas es que se firman, el derecho de ocupación se adelanta 2 años de media antes de ocupar. O sea, tú adelantas el capital, en algunos casos 2 años de media, en otros 1 y en otro menos, dependiendo del grado de avance del proyecto en el que quieras vivir. Pero el margen de reventa es algo que se produce en el momento, es decir, algo que puedes ver si se puede trasladar la inflación o no, porque fallece uno de los residentes hoy y lo coloco en un plazo de, pues en este caso están siendo semanas, un mes. El margen de reventa ahora mismo es del 26%. Está por encima del objetivo de entre 20 y 25, por lo que el traslado de inflación es real, se puede ver en las cuentas. Y por otro lado, en un entorno inflacionario también, esos adelantos, recordar que es dinero a coste cero. Y podríamos decir, joder, financiar esas villas con un endurecimiento de los tipos de interés va a ser complicado, va a incrementar su coste de la deuda. Pero es que los adelantos de los inquilinos son a coste cero, por lo que es una gran ventaja respecto a ese entorno inflacionario. Si no hay más preguntas, pues vamos a comer. Vuelvo a decir, porque te conozco y de verdad tienes que hacer. Bueno. Cortita la pregunta. 2 preguntas muy cortas. La primera, supongo que la deuda, cuando la has presentado, has ajustado el float fuera de la deuda. O sea, supongo que el float no se considera deuda en este caso. Y después la segunda es sobre precisamente la capacidad de financiación de esta compañía con el float, que es el hecho de tener, pues yo que sé, cada 8 años tener que devolver una parte del float al inquilino que se va o a los herederos. Entonces, si tienen medido la duración de esto. Es una parte muy importante de la tesis. Al final, como el inquilino fallece cada 8 años, por eso tienen la norma de cuando encontremos a alguien, a los herederos le devolvemos el capital, y si no encontramos a alguien en 3 años, se lo devolvemos igual, que es algo que diría es imposible que suceda por la demanda que hay en las villas de Ryman. Y en cuanto a lo que decías de ajustar la deuda, sí, es ajustar, porque si tuviésemos en cuenta todo el flotante, cuando los inmuebles son realmente de él y ese flotante se financia a sí mismo, es decir, se repaga a sí mismo, sería demasiado exigente, pero es algo que tenemos en el propio modelo. Si tuviésemos en cuenta la totalidad del float más la deuda, estaríamos hablando de un loan to value del 70% aproximadamente. Incluso en ese escenario que no es realista, porque claro, que vengan todos los inquilinos en las residencias de mayor demanda de Nueva Zelanda a la vez es altamente improbable. Entonces, bueno, incluso en ese escenario estás cubierto. Vale, ahora sí queda alguna más. ¿No? Maravilloso. Pues nada, un fuerte aplauso para Carlos. Venga,